buen día. Hola, ¿qué tal? Hoy os presentamos Antonin Artaud. cada una de mis obras, cada plano de mí mismo, cada florecimiento glaciar de mi alma interior echa su baba sobre mí. Actor conocido por La Pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, y por Napoleón, Mater Dolorosa y Lucrecia Borgia, de Abel Gance, además trabajaría en películas de Marc Vandal, Fritz Lang, George William Pabst, Maurice Tourneur, Raymond Bernard, Léon Poirier, Marcel L'Herbier, Claude Auton Lara, entre otros. Este poeta surrealista, fan de Edgar Allan Poe, actor y director teatral, artista plástico, ensayista, novelista, guionista y teórico teatral, manifestaría con una sinceridad apabullante en todas y cada una de sus obras cada aspecto de su vida personal, de su vital personalidad, los intermitentes ataques de locura, la terapia de electroshock, sus manías, ora profundamente religiosas, ora de un ateísmo declarado, todo ello a través de un coherente cuerpo teórico filosófico que no se ceñía solamente a sus importantes aportaciones al teatro, sino que permearía todo conocimiento como una de las más fuertes influencias del siglo pasado y que sigue de rabiosa actualidad. Artaud es sinónimo de creación ante viento y marea. Con su teatro de la crueldad destruiría las barreras de la lógica para penetrar la metafísica que aún nos habita. Nacido hijo de un armador francés y de una mujer de herencia griega, a los 4 años de edad sufriría una grave meningitis que le dejaría aquejado de un temperamento nervioso e irritable. El dolor físico y cierta sensación de paranoia no le abandonarían jamás y le obligarían a pasar largas temporadas en sanatorios mentales. En 1920 llegaría a París para dedicarse a sus poemas y empezaría a publicar críticas literarias, teatrales y cinematográficas. Reuniría sus primeros poemas bajo el título de Tric Trac du Ciel, a raíz de la cual entraría en contacto con André Breton, quien acababa de hacer público el primer manifiesto surrealista. Artaud enseguida asumiría el cargo de director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas, periodo a lo largo del cual, además de escribir casi por completo el segundo número de la revista La Revolución Surrealista, escribiría también guiones para películas y las 2 tesis sobre las cuales apoya su obra, El ombligo de los limbos y El pesanervios. Aquella seguiría la revolucionaria afrenta a toda tradición, incluida la cuestión de la autoría, con la publicación de su maravillosa correspondencia con Jacques Rivière. En aquella época también trabajaría como actor, tanto en cine como en teatro. Junto a Roger Vitrac fundaría el Teatro Alfred Jarry, homenaje al patafísico papá de Hugo Bourgeois, y el absoluto fracaso de sus montajes le inducirían a trabajar a fondo su teoría, patente en la colección de textos El teatro y su doble. En aquel pondría de manifiesto el teatro de la crueldad, de enorme importancia en la historia del teatro mundial y en muchas otras disciplinas. Por su enorme influencia, por el rigor de creación elevado a la enésima necesidad, sería considerado por muchos el padre del teatro moderno. Su crueldad buscaría despertar la adormilada sociedad occidental, crueldad entendida como símil del rigor violento a que todos nos debemos, sinónimo de la vida misma sin subterfugios de ningún tipo. Al fin y al cabo, todos nacemos a través de la gran crueldad primera, la del parto. Todo lo que merece la pena exige de nosotros una increíble disciplina, porque de otro modo estaríamos muertos en vida. La crueldad que Artaud reclamaría para su teatro podría ser sangrienta si necesario, como ir al dentista, pero debería ser entendida como máxima de pureza moral severa. Duele, pero sales curado. Para armar su teoría se haría con símiles de su crueldad en manifestaciones culturales ancestrales, tanto como en sus más actuales referentes, tanto al cine de los hermanos Marx como a la pintura de Veronese, como aquella actitud de los actores balineses entregados a un teatro que trascendía la realidad, entrando en contacto con la vida interior, arrancando máscaras para alzar el inconsciente, de sus personajes representando estados metafísicos, de acciones fragmentadas y reales, eliminando la comunicación verbal y realzando la precisión del gesto atávico y grave para despertar las mágicas fuerzas telúricas.
Habiendo diagnosticado la enfermedad de la sociedad occidental y la necesidad urgente de su curación, en 1936 Artaud viajaría a México en misión de rescate de las fuerzas aún pulsantes de la vida en aquella región, financiado por el gobierno en calidad de poeta investigador. En México conviviría con los tarahumara para encontrar la antigua cultura solar que había estudiado en la preparación de su ensayo histórico-biográfico Heliogábalo o el anarquista coronado. Para poder ver entre las fisuras de la realidad participaría del ritual del peyote en aquel lugar sagrado para encontrar efigies, símbolos vivientes grabados en la naturaleza, en plena montaña tarahumara. La crueldad de su manifiesto teatral se vería prefigurada tanto a través del ritual tarahumara como en la postura anarquista que descubriría en la sexualidad transgénero del emperador Heliogábalo y en la reacción que llevaría a su brutal asesinato. Despliegue de ejercicios intelectuales intensos para desentrañar el misterio y último drama humano en torno a la dualidad femenino-masculino. A su regreso de México, a principios de 1937, Artaud pasaría algunos meses inmerso en el estudio de la astrología, la numerología y el tarot. Su libro, Las nuevas revelaciones del ser, contiene el testimonio de un especial método que consiste en la interpretación de los arcanos mayores y menores como referente simbólico para experiencias cotidianas. Tratando de devolverle a San Patricio en Irlanda el báculo que le sería entregado para el cumplimiento de tal misión, sería deportado e internado por sobrepasar los límites de la marginalidad. Pasaría casi 9 años en varios manicomios en los cuales le serían aplicados varios tratamientos de electroshock que le hundirían física y mentalmente. Empezaría a pintar y nunca dejaría de escribir hasta el último día. Sus amigos lograrían sacarlo del hospicio y volvería a París, en donde viviría durante 3 años. Publicaría en 1947 el maravilloso Van Gogh, El suicidado de la sociedad, galardonado con el Prix Sainte-Beuve de ensayo. En 1948 produciría el programa de radio Para acabar con el juicio de Dios, censurado y solo transmitido en los años 70. En 1948 le diagnosticarían un cáncer. Moriría al pie de su cama 2 meses después, agarrando su zapato. Antonin Artaud sería el guionista de La Concha y el Clérigo, de Germanie Dulac, la directora quien en su estreno en la sala Urseline Artaud junto a un amigo gritarían el famoso diálogo mostrando su descontento con el resultado de su trabajo. ¿Quién ha hecho esta película? Madame Germanie Dulac la hizo. ¿Y quién es Madame Dulac? ¡Una vaca! La obra de Artaud es de una profunda exigencia cruel, marca del rigor tremendo que exige la vida y la metafísica de su teatro de la crueldad. Con ella rechaza violenta y sistemáticamente todos los subterfugios de la miseria humana. A través de su cuerpo sin órganos expresaría su radical orden de creación elevada a la máxima potencia, aquella que apela precisamente a la necesidad de creación total, de una determinación tal que llegaría a poner en causa cualquier realidad dada o adquirida, justamente en la emergencia de una nueva realidad totalmente reivindicativa en la que ni tan siquiera la aceptación del mismo cuerpo físico, con sus órganos y su mecánico funcionamiento de serie, debe contemplarse como posibilidad pasible de determinar algún tipo de límite. Más bien debe encararse como peligroso ardid si así no se le considera. Cuerpo sin órganos, que es la metáfora de todos los cambios a los que debe someterse el espíritu hacia el movimiento que mantiene verdaderamente vivo al hombre. Pasé 9 años en un asilo psiquiátrico y nunca tuve la obsesión del suicidio, pero cada conversación que mantuve con el psiquiatra, cada mañana a la hora de su visita, me dieron ganas de ahorcarme por no poder cortarle el cuello. Recomendamos la lectura del Teatro y su doble y de Van Gogh, El suicidado de la sociedad. Recomendamos el tríptico Napoleón de Abel Gance y La pasión de Juana de Arco de Dreyer. Nos vemos en septiembre. Chao. Chao. J'ai appris hier. Il faut croire que je me tarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure